Buenas tardes, profesor. En mi grupo, conformado por Alia Kevin, Burgos José, Huachua Leslie, Elera Palmariana y mi persona, nos ha tocado hablar sobre la contaminación. Transporte diario de autos, tipo de contaminación físico, medio contaminante, atmósfera. Los automóviles son equipos energéticos más utilizados para generar energía mecánica, para poder en marcha los vehículos. El motor de combustión, esto genera la emisión de contaminación en la atmósfera, produciendo los llamados gases de efecto invernadero. La ganadería, tipo de contaminación química, medio contaminante atmosférica. Impacto de la ganadería vendría siendo la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, el cual se produce en su digestión, produciendo el metano, el cual produce dicho fenómeno. Demolición de una casa, tipos de contaminación físico, medio atmosférico. Teniendo en cuenta el material que se utiliza para la construcción de las casas, hay que tener en cuenta que estos materiales son propensos a formar polvo, el cual produce un tipo de daño a la atmósfera y a los seres humanos. Bueno, en el estudio de caso British Petroleum, este suceso ocurrió en el 2010, al norte del Golfo de México, considerado el peor desastre ambiental de la historia, ya que los hechos fueron que la Deepwater Horizon estaba en etapas finales de cerrar un pozo exploratorio de unos 5.400 metros de profundidad, que prometían 757 millones de litros de petróleo por año. El 22 de abril del mismo año alertaron una fuga de gas. Estudiantes que se encontraban cerca de la zona fueron golpeados por una gran ola de metano. A lo lejos se pudo observar una chispa azul, la cual fue creando una bola de fuego. A su vez se reportaron que 115 tripulantes sobrevivieron, 17 fueron heridos y 11 fallecieron. Llamaron expertos en el campo y como conclusión fue que dicha explosión ocasionó que por día 157.000 litros de petróleo se derramaban en más de 228 kilómetros cuadrados, provocando la contaminación y destrucción de gran parte del ecosistema acuático. Luego de 3 meses ocurrido esto, logró cerrarse. Un año después del derrame en el Golfo, aún se encuentran grandes rastros de petróleo derramado, que aún tienen impacto en nuestro ambiente y en el ecosistema acuático. Mucha gente cree que dicho derrame ha desaparecido y hasta ha degradado, lo cual es algo imposible, ya que aún se encuentran rastros de esta sustancia en las playas y marismas del Golfo de México. Greenpeace aporta con una propuesta sustentable de limpiar poco a poco, junto a una investigación independiente del desastre causado. Dando este breve resumen de lo ocurrido, la traslación de los contaminantes fueron la emisión, por la misma explosión de gran magnitud liberando contaminantes en el aire, y advención por la misma corriente de aire a favor de seguir en el curso de estos. Luego, los vertimientos por las grandes cantidades de petróleo derramado en el mar. La advención por las corrientes marinas, trasladándolas en varios lugares y dispersión por movimientos aleatorios de la sustancia derramada. Finalmente, la atenuación, por los compuestos orgánicos volátiles que se convirtieron en gas una vez derramados. Bien, en esta parte hablaremos de los lodos de la muerte. Los lodos de la muerte es un suceso que se dio en el año de 1998 en Aznalcóllar, España. ¿Qué es lo que pasó? Se produjo el vertido de millones de toneladas de residuos contaminados debido a que la presa había excedido el límite. Era una presa minera, ¿no? Había excedido el límite de su volumen y no soportó la presión de los fluidos. Este suceso ha sido considerado uno de los mayores desastres ecológicos. Se dice también que fue por fallas técnicas del personal, de los obreros en todo caso.
Pero en 2011 el Tribunal Supremo de España ha eximido a Boliden Apirsa, la empresa responsable de la mina, a pagar los casi 91 millones de euros de indemnización, y pues de esta manera ha quedado impune el desastre de Aznalcóllar. La empresa sueca Boliden Apirsa realizaba 3 explosiones a la semana para obtener pirita, la pirita que es necesario para producir el ácido sulfúrico. Los residuos que dejaba se almacenaban en el lago artificial. Al romperse la represa que está cerca al río Guadaimar, produjo que se derramen 5 millones de metros cúbicos de residuos al Parque Natural de Doñana. Llegó hasta esa parte, que devastó la ecología, llegando a matar a más de 12 toneladas de fauna acuática, afectando también de manera significativa a los cultivos aledaños, pues los residuos contenían aguas ácidas, metales pesados y lodo, ¿no? El río Guadaimar fue el medio por el cual se dispersó el relave, llegando a contaminar una parte del Parque Natural de Doñana, dejando más de 20 millones de toneladas de residuos que se quedó en los terrenos de cultivos. Gracias a que se colocó unos diques, impidieron que llegue en su totalidad al Parque Natural de Doñana, pues lo desviaron al río Guadalquivir. El parque natural de todas maneras quedó devastado, ya que los residuos se quedaron en sedimentos en el lugar, mientras que el agua ácida contaminó los ríos y el terreno de cultivos, donde la recuperación deberá ser de manera progresiva debido a los rezagos de los contaminantes.